Tenemos una nueva actualización de Jimin. Publicó en Weibo su primera selfie con el cabello rubio después de muchos años. Acompañó la foto con un dulce mensaje que decía: ¿estás pasando un buen Chuseok? Espero que comas mucha comida deliciosa y pases un rato feliz con tu familia. Es un detalle muy lindo de su parte, especialmente después de tanto tiempo sin ver una actualización así. Ojalá tengamos más noticias y apariciones de Jimin pronto. En su último live, después de presentarse en el evento de Dior, prometió estar más activo, y muchos esperamos que esta vez realmente pueda hacerlo. También esperamos que Jungkook comparta algo pronto. Sería muy bonito verlos a ambos actualizando y conectando más con los fans nuevamente. Los haters están tan ansiosos por el regreso del Jikook que parece que no pueden evitar hablar de ellos incluso cuando no hay nada confirmado. Es impresionante ver cómo, sin un solo adelanto, tráiler o anuncio oficial del programa de viajes Are You Sure?, ya hay personas preparando sus discursos, sus teorías y hasta sus excusas para intentar minimizar cualquier momento que puedan compartir Jimin y Jungkook. Es como si vivieran pendientes de ellos, esperando cualquier movimiento para contradecir, para desmentir o para encontrar una manera de restar valor a lo que ambos muestran. Lo curioso es que esas mismas personas que aseguran no interesarse por el Jikook son las que más atención les prestan. Observan cada detalle, cada gesto, cada palabra, y cuando no tienen material nuevo, inventan historias para llenar el vacío. Dicen que el programa Are You Sure? Fue cancelado, y que la supuesta razón detrás de ello es que Jungkook habría dado la orden de detener el proyecto porque no quiere ser vinculado con Jimin. Incluso afirman que lo hizo por respeto a otra relación, construyendo toda una narrativa sin fundamento. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿de dónde sacan esa información? ¿En qué momento decidieron que esas teorías se convirtieron en verdad? Además, lo más contradictorio es cómo manipulan los argumentos según les conviene. Por un lado, aseguran que Jungkook tiene el control absoluto y que él mismo ordenó cancelar el programa. Pero por otro, cuando Are You Sure estaba siendo grabado, decían que Jungkook había sido obligado a participar, que no lo hacía por gusto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiene autoridad o es manipulado? Parece que para ellos, Jungkook solo tiene libre albedrío cuando sus decisiones coinciden con lo que quieren creer. En cualquier otro caso, pasa a ser alguien controlado o forzado. Es evidente que todo esto no es más que una forma de negar la conexión natural y sincera que existe entre él y Jimin. Una conexión que no necesita explicarse con palabras, porque se nota en los pequeños gestos, en la comodidad con la que se miran y se acompañan, en la manera en que comparten su tiempo sin pretensiones. No hace falta exagerar ni romantizar en exceso para notar que hay una complicidad especial entre ellos. Una energía que trasciende lo superficial y que lleva años siendo evidente para quienes los observan sin prejuicios. La realidad es que Are You Sure? Fue un proyecto que ambos planearon juntos durante las grabaciones, no algo preestablecido ni impuesto por nadie. El propio nombre del programa surgió de ellos, de su dinámica, de su forma de interactuar y de su manera de vivir la experiencia. No fue una idea forzada, sino algo que nació de manera espontánea, como suele ocurrir cuando dos personas se entienden y fluyen naturalmente. Por eso resulta tan ilógico que algunos digan que Jungkook había planeado ese proyecto con otra persona, o que el título ya estaba decidido desde antes. Simplemente no tiene sentido. Lo más llamativo de todo es cómo los haters se contradicen constantemente, pero aún así dedican su tiempo y energía a hablar del Jikook. Están tan pendientes de ellos que, incluso antes de que se publique una sola imagen o un breve avance del programa, ya están buscando argumentos para restarles mérito. Sin embargo, esa obsesión solo demuestra lo contrario de lo que intentan aparentar, que el vínculo entre Jimin y Jungkook genera interés, curiosidad e incluso una mezcla de admiración y envidia.
Cuando finalmente salgan los adelantos, tráileres o entrevistas relacionadas con Are You Sure, será inevitable que esas mismas personas que ahora inventan rumores cambien su discurso. Dirán que Jungkook fue obligado nuevamente, que todo fue idea de la empresa, que no tuvo opción. Siempre encuentran la manera de no aceptar lo evidente, que ambos disfrutan compartir momentos juntos, que se entienden de una forma única y que su relación, sea la que sea, está basada en respeto, cariño y una complicidad difícil de ocultar. Y mientras tanto, los verdaderos seguidores del Jikook esperan con calma, sin necesidad de defender lo indefendible, porque saben que no hay nada que demostrar. Lo que ellos transmiten cuando están juntos habla por sí solo. No es necesario exagerar ni forzar interpretaciones. Basta con observar la naturalidad con la que se acompañan, la confianza que se tienen, la manera en que se miran y se entienden incluso en silencio. En el fondo, todo este ruido solo demuestra algo muy claro. El Jikook sigue generando emociones intensas, sigue siendo tema de conversación, sigue provocando que las personas reaccionen. Y eso sucede porque su vínculo tiene algo especial, algo genuino que no se puede fingir ni destruir con rumores. Mientras los demás inventan, discuten o dudan, ellos simplemente siguen siendo ellos, auténticos, cercanos y unidos por una conexión, aunque algunos intenten negar, sigue brillando con fuerza incluso sin necesidad de palabras. Tiene mi misma edad y me pregunto, ¿por qué baila tan bien? Me hace pensar que tengo que esforzarme más. Pero como es un todoterreno y bueno en todo, como amigo, lo respeto muchísimo. Bangchan de Stray Kids habló recientemente sobre Jungkook después de ver su Dance Challenge de Standing Next to You, dejando en claro la admiración que siente por su talento y versatilidad. No es la primera vez que artistas reconocidos dentro de la industria expresan respeto por el trabajo y la dedicación de Jungkook, quien continúa consolidándose como una figura influyente tanto en la música como en la danza a nivel global. El éxito de Standing Next to You sigue creciendo sin detenerse. La canción ha superado las 1.300 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la segunda pista del álbum Golden en alcanzar este impresionante logro. Con este nuevo récord, Golden se consolida como el álbum de estudio con más canciones que superan esta marca por parte de un artista asiático en toda la historia de la plataforma. Un hito que refleja no solo el alcance mundial de Jungkook, sino también la conexión profunda que su música ha generado en millones de oyentes alrededor del mundo. Por otro lado, los premios Grammy destacaron recientemente dos temas icónicos dentro del K-pop. Like Crazy, de Jimin, reconocida por haber sido la primera canción de un solista coreano en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100, y Standing Next to You de Jungkook, descrita como una de las piezas más destacadas de su exitoso debut en solitario Golden. Ambas canciones fueron mencionadas como temas definitorios del año 2023, demostrando cómo ambos artistas siguen marcando tendencia y dejando huella en la industria musical internacional. En cuanto a Jimin, su presencia en redes sociales continúa siendo impresionante. De acuerdo con Entertainment en Twitter, en tan solo 2 días generó 30 millones de interacciones, acumulando un total de 95 millones hasta el 6 de octubre. Estas cifras confirman el enorme impacto digital que tiene cada vez que publica algo, y los fans se mantienen activos para ayudar a que pronto alcance los 100 millones de interacciones. Además, Jimin sigue dominando en el mundo de la moda, donde su nombre lleva ya 6 días consecutivos entre las tendencias principales, algo que no sorprende considerando su estatus como embajador global de Dior y su constante influencia estética. En Instagram, el hashtag JiminXDior está a punto de superar las 86,000 publicaciones, reflejando cómo su presencia continúa inspirando a fanáticos, medios y marcas por igual. El poder, la influencia y el impacto global, tanto de Jimin como de Jungkook, son realmente asombrosos. Cada uno, a su manera, continúa escribiendo su propio capítulo dentro de la historia del K-pop,
manteniendo el cariño de millones de fans alrededor del mundo y recibiendo reconocimiento por parte de artistas, críticos y plataformas internacionales. Ver cómo ambos siguen alcanzando nuevos logros, tanto en la música como en la moda y la cultura, es una muestra clara de que su talento trasciende fronteras y sigue creciendo con cada paso que dan.